la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, habrán notado que la palabra pródigo no la escuchamos. No está en ningún lado. Ese adjetivo puede aplicarse al hijo menor de esta historia, porque es la historia de dos hijos, y la palabra pródigo significa un individuo que ha derrochado sus recursos, ha malgastado sus bienes. Es por eso el hijo pródigo. Pero normalmente asociamos la idea de pródigo con alguien que regresa a su hogar. Versículo 11 dice, y Jesús dijo, es una parábola de nuestro Señor, que cierto hombre tenía 2 hijos. Así que es una familia compuesta por un hombre y 2 hijos. No menciona la mamá, pero lo más probable es que ya no esté con ellos. El hijo menor hace una petición y ahí comienza la historia. Pero en este capítulo, si ustedes observan un poco más, encontramos 2 parábolas más, muy similares, y tienen un propósito que es contradecir una mentalidad y una enseñanza, no solo una mentalidad, sino una enseñanza de parte de los fariseos, que eran los líderes espirituales más influyentes de la sociedad. Ellos enseñaban que no había relación alguna entre Dios y los pecadores. Y nosotros diríamos que es así. Nosotros diríamos que eso es bíblico. No lo inventaron los fariseos. No hay relación entre un Dios santo y los pecadores. El asunto era que ellos iban un poco más. Decían, no había forma de que los pecadores puedan regresar a Dios. No hay ningún camino de regreso a Dios. Están perdidos. Entonces Jesús aborda, confronta esa enseñanza y esa mentalidad antibíblica con estas 3 parábolas: la oveja perdida, que todos conocemos, la oveja perdida que es rescatada por el pastor y luego espontáneamente el pastor, ¿qué hace? Celebra porque la oveja ha sido encontrada. Luego encontramos a una mujer que pierde una moneda, la encuentra y ¿qué sucede? Espontáneamente celebra que ha encontrado la moneda perdida. Y esta última historia, un hijo, ya no es una moneda, no es una oveja, un hijo. Usted es papá, usted es mamá, usted sabe, usted puede emocionalmente identificarse, usted puede sentir la emoción que vemos aquí, porque un hijo se va de la casa y se da por muerto, luego regresa y se organiza una fiesta. Una fiesta. Ahora el condimento extra de esta última historia, que es fundamental, preste atención, es el hermano mayor, que muchas veces pasamos por alto. El hermano mayor no participa, no quiere celebrar. Ya sea estas 3 historias por celebrar o por negarse a celebrar, el gran tema de estas 3 historias es uno, es la celebración. Es el gran tema. Las 3 parábolas apuntan al gozo que produce el hecho de recuperar lo que se había perdido. El gozo de celebrar la salvación de los perdidos, porque allí apuntan las 3 parábolas. Observen versículo 7, por favor. Dice Jesús, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Versículo 10.
De la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este clima de fiesta que se observa en estas parábolas, indudablemente es una confrontación a los religiosos del versículo 1 y 2. El hermano mayor llega del campo y se abstiene de celebrar. Sin dudas, son estos fariseos y escribas que no entienden nada del amor de Dios, de su gracia y de su perdón. Versículo 1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. ¿Quiénes son ellos? El hijo menor. El hijo menor. Los peores de la sociedad. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Qué murmuraban? Este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta situación, entonces, versículo 3, hace que Jesús comience a referir estas parábolas. Dice, entonces Él les refirió esta parábola primera, y esta parábola segunda, y esta parábola tercera. La tercera es la que veremos. Las tres parábolas son para todos ellos, para los que se acercaban a oír. ¿Quiénes eran? El hijo menor, los peores. Pero también se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para murmurar. ¿Qué murmuraban? ¿Cómo puede ser que este hombre que dice venir de Dios pueda sentarse a comer con esta clase de personas? Entonces Jesús comienza a desarrollar estas parábolas. Pero creo que el gran final de esta última historia, que es la frutilla del postre, es la corona, lo último de la tercera historia, corona todas las demás historias. ¿Qué es el gran final de la última historia? Es para los escribas y los fariseos. El final, el cierre de estas tres parábolas es para ellos, para los fariseos y los escribas. Ellos eran sin dudas los que despreciaban a los pecadores, como el hermano mayor. El hermano mayor es el que tuvo esa actitud de menosprecio, paralelamente a la actitud de los fariseos y escribas por los publicanos y pecadores. Ellos aplicarían el siguiente proverbio: mejor perderlo que encontrarlo. ¿No? Bueno, no está en la Biblia eso. Todo lo contrario de estas tres parábolas que mencionan, nada mejor que encontrar lo que se había perdido. Los fariseos es mejor lejos que cerca, mejor perderlos que encontrarlos. Observen cómo se refiere a su hermano menor. Observen el desprecio del versículo 30, el desprecio de cómo se refiere a su hermanito. Dice el versículo 30, pero cuando vino este hijo tuyo, este hijo tuyo. Ellos eran realmente los que menospreciaban a Dios como el hijo mayor. Despreciaban con una actitud de falta de respeto al padre. Versículo 28, entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Versículo 29, pero respondiendo él dijo al padre, mira. Claro, nosotros no vemos tan grave esa frase, pero ese mira es deshonra pura al Padre. La forma de expresarse hacia el Padre es deshonroso. Mira, así que tenemos al hermano mayor representando la actitud farisea.
ellos no entendían el gozo de Dios. No se regocijaban en la salvación de los perdidos, sino, escuche esto, se regocijaban en la perdición de los inconversos. Cuando se morían los impíos, ellos celebraban la distancia que había con ellos de parte de Dios. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él comenzó a regocijarse. ¿Es así? Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. ¿Se dan cuenta? Este hermano no quiere entrar a la fiesta, pero hay un problema, porque el cielo es una fiesta de perdonados. Tiene un gran problema este muchacho. Ellos, los fariseos, no quieren estar allí. Ellos quieren estar en una fiesta en su propio honor, por lo que ellos han logrado. Ellos no quieren una fiesta de gracia, ellos quieren celebrar una fiesta por lo que ellos han logrado. Versículo 29. Pero respondiendo él, le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. ¿Se dan cuenta del énfasis? La pregunta clave es, ¿quién es el peor hijo? O cambiando la pregunta, ¿quién es el mejor hijo de los dos? No está fácil la respuesta. La respuesta a esta pregunta nos lleva al corazón del Evangelio. ¿Por qué? Porque ambos son iguales. Ambos están perdidos. Uno, el menor, es un egoísta y es inmoral. El otro es un egoísta moral. Pero ambos están lejos del Padre. Es lo que dice la Biblia, ¿no? Es lo que dice la Biblia acerca de nosotros. En esta mañana puede haber una persona sentada aquí con un profundo orgullo por lo que ha logrado en la religión, en la vida, en sus propias fuerzas, en su propia justicia y sabiduría y moral. Y puede ser que alguien esté en esta mañana luchando porque no puede salir del barro de su propio pecado, de su historia de fracasos morales, de meter la pata una y otra vez. Su apellido está manchado, ha hecho todo mal y se siente más identificado con el hijo menor. Pero la Biblia dice, en última instancia, que todos estamos perdidos. La Biblia dice que todos somos pecadores, perdidos dentro de nuestra propia justicia religiosa, perdidos dentro de un edificio religioso. Publicanos y pecadores estaban perdidos, pero también los fariseos, perdidos dentro de su propia justicia. Los que estaban en la mesa con Jesús, publicanos y pecadores, estaban perdidos. Pero también estaban perdidos los que guardaban cierta distancia para murmurar de esta situación, que eran los fariseos y escribas. Déjenme darles, por favor, un breve bosquejo y una descripción bastante rápida de cada punto. Si me permiten, hay 3 escenas en esta parábola. La primera escena vamos a llamarle el escándalo del pedido que hace el hijo menor. ¿Está bien? El hijo menor hace una petición
que es escandalosa. En segundo lugar, el escándalo del padre perdonando al hijo menor. Y vamos a ver cómo eso tiene cierta distancia con nuestra cultura. Pero en tercer lugar, el escándalo del hijo mayor en medio de la fiesta. Hay una fiesta y hay un escándalo y seguramente todos lo notaron. Así que, versículo 12. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Este hijo pide lo que era, según esa cultura, un escándalo. Para interpretar la Biblia, debemos nosotros abordar a la cultura de la Biblia, no traer la historia a nuestra cultura, ¿no? Estuve en una oportunidad, en una reunión donde el pastor leía esta historia y comenzó a aplicar la historia sin tener en cuenta la cultura de la Biblia. Y para mi sorpresa, este hombre comenzó a hablar mal del padre, un padre irresponsable, y mis ojos se abrieron así. Nosotros debemos intentar entender según los oídos de los oyentes originales. ¿Qué ellos entendieron? ¿Qué fue lo que ellos entendieron de esta historia? El auditorio original. Así que este hijo pide algo, este hijo quiere salir de la casa del padre, quiere salir debajo de la autoridad del padre, pero quiere llevarse su herencia. En un sentido, no quiere esperar que su padre muera, sino que quiere adelantar su funeral, tomando su herencia. El mensaje es un verdadero horror según la ley judía. Está quebrantando uno de los 10 mandamientos básicos de toda la ley de Dios. ¿Cuál es? Honrarás a tus padres. El pedido que hace este hombre, que es el inicio de todo un camino de descenso, pero ya en este pedido se observa más inmoralidad que todo lo que hace después, que gasta su dinero con las rameras, que derrocha todo lo que el padre seguramente alcanzó a ganar con mucho esfuerzo, o sus abuelos. Pero este pedido es escandaloso. En esta cultura donde el respeto era uno de los valores más profundos, este pedido es un escándalo. En esta cultura, un acto así de parte de un hijo justificaría que el padre lo desherede completamente, lo expulse sin un centavo, porque realmente fue un pedido escandaloso. Y si este padre lo hubiese sacado con violencia de la casa, el auditorio de Jesús hubiese celebrado la historia. Pero el padre, curiosamente, le concede su petición. Versículo 12, él les repartió sus bienes. Según la costumbre, el hijo menor recibía 1/3, el hijo mayor, el primogénito, si eran 2, obviamente, él 2/3 para él. Hemos leído ya lo que él hizo con su dinero, con su herencia, ¿no? Versículos 13 al 16, vemos allí que el hijo menor, juntándolo todo, porque eso llevaba un tiempo, tenían que vender las tierras, pero cuando tuvo todo lo que le pertenecía, ese tercio, partió a un país lejano. Hay un énfasis allí. Él quería salir de debajo de la casa del padre, pero quería ir bien lejos del padre. Bien lejos del padre, a un país lejano. Y allí, lejos del padre, malgastó, viviendo perdidamente. Malgastó todo. Pero no le fue bien. Inmaduro, pródigo, no tuvo más que gastar, tuvo hambre,
versículo 16, sufrió la necesidad en extremo, nadie le daba nada, dice el versículo 16. La historia tiene un desenlace tan esperado que se suponía que debía terminar aquí mismo. Debía terminar aquí mismo y los oyentes llegarían a la conclusión ética, moral, de que si las haces, las pagas. Eso sería una historia normal que Jesús podría haber contado. Un hijo que deshonra a sus padres según la ley de Dios, sufre las consecuencias. El pecado mata. El pecado te debilita. El pecado te lleva lejos. Y allí sufrís todo el precio de desobedecer. Si allí hubiese terminado la historia, todos hubiesen celebrado la historia. Con justicia. Esto es justicia, dirían todos. Nadie se colocaría del lado del hijo menor porque este hijo menor es una vergüenza. Realmente es una vergüenza. Pero el Señor, cuando parecía que la parábola se cerraba ahí, pone en marcha de nuevo su historia. Versículo 17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Y formula un plan de volver a su casa. Llamó la atención de su auditorio que añadiera más contenido. Lo que ellos esperarían es que simplemente esta ampliación de esta historia sirva para ver cómo el padre, porque es como sumar acción. Bueno, si la historia continúa, yo quiero saber cómo este padre va a agarrar a este hijo y le va a dar lo que se merece. Así que si la historia continúa, bueno, más acción. Quiero ver cómo el padre va a actuar con justicia sobre este hijo promiscuo y desobediente e ingrato, un verdadero traidor, según la cultura, un verdadero desgraciado. Este hijo es un desgraciado. Pero este hijo es usted y soy yo. En esos tiempos la deshonra a la familia era considerado uno de los mayores pecados. Traer deshonra a tus padres, a tu familia, era lo peor. ¿Por qué? Porque la honra era el valor más grande. Así que tienen un contraste aquí. Los publicanos y pecadores eran bastardos, nadie los quería, su honra era cero. Habían perdido toda su dignidad, se habían vendido a Roma para poder robarles a sus propios. Y los pecadores eran los impíos que ni les importaba la ley de Moisés. Pero ¿qué de los fariseos y escribas? Los oyentes querían disfrutar el fin de esta historia. Como el padre, cuando lo ve venir, arma un azote y llama a algunos de sus empleados para darle una buena paliza a este hijo que ya no es hijo, que ya se fue, que no tiene nada que ver con esta familia. Versículo 20 dice: levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Nosotros que somos hispanos, que somos tan emocionales, esto es casi una historia predecible, ¿no? Casi como las novelas que cuando se está por casar entra el verdadero amor de su vida y dice: no, no te cases. ¿Alguien tiene algo que decir antes de...? Y sí, yo. Y todo eso. Pero no es así esta historia. Esta historia es un escándalo.
Según nuestra mirada, esta escena es conmovedora, lloramos. Hay gente que llora, lee esto y llora, dice, ¡ay! Pero no para el auditorio original. Para ellos, para la gente que está frente a Jesús, escuchando la historia, ellos quedaron con los ojos así abiertos, perplejos. Probablemente la mayoría indignados. Porque Jesús está dándole un giro a esta historia que es contracultural y escandalosa. El que debía ser humillado, ¿quién era? El atorrante. El atorrante que malgastó todos los recursos familiares con prostitutas. Y ahora Jesús está presentando a un anciano que ha sido humillado y que todo el mundo está hablando de él y de su familia y de su hijo. Ahora este anciano suma más humillación, humillándose a sí mismo, corriendo hacia su hijo y celebrando su llegada. Los estudiosos de aquella cultura dicen que ningún anciano con dignidad corría en esos días. Es inadmisible que un anciano recogiera su ropa y comience a correr. No, es algo escandaloso lo que Jesús está diciendo. Pero la razón por la cual corre es más escandalosa. No está corriendo del fuego, no está corriendo de una fiera salvaje. No, está corriendo para encontrarse con su hijo menor. Versículo 21, el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, y se organiza una fiesta, viste nuevamente con toda la vestidura familiar al hijo. Versículo 23, trae un becerro engordado. Bueno, se organiza una fiesta, una tremenda fiesta, una verdadera fiesta. Una fiesta, yo diría, ni bautista, porque acá hay danza, que nosotros medio como... Acá hay danza, acá hay música, acá hay un asado, eso sí es argentino, ¿no? Un tremendo asado, el becerro gordo que habla aquí es un asado para 300, 400 personas, no es un asadito, es un asado para el pueblo entero. Según la ley de Dios, este hijo no se merecía un asado. ¿Qué decía la ley sobre los hijos rebeldes y contumaces? Debían morir por el pueblo. El padre tenía que convocar al pueblo para venir con piedras a matar a su hijo rebelde, y el padre, en cambio, llama al pueblo para venir a un asado y a una fiesta. El anciano celebra que su hijo no murió. Dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Nosotros entendemos la atmósfera, pero el auditorio original no está entendiendo. Y agregamos el tercer punto, el escándalo que se genera en la fiesta. No todo es fiesta aquí. El escándalo del hijo mayor. La fiesta es opacada por la presencia del hijo mayor. Y así es el legalismo, ¿no? El legalismo es agua fiesta, es antigozo. Cuando los fariseos vieron a Jesús en la mesa comiendo con publicanos y pecadores, no se regocijaron para nada, sino que comenzaron a murmurar. Estaban enojados, murmurando, porque ellos no estaban en la empresa de Dios. ¿Cuál es la empresa de Dios? Salvar a los perdidos. Dios no se regocija cuando los pecadores van al infierno.
¿Es justo que los culpables sean condenados? Claro que es justicia, pero no hay gozo en el cielo cuando los pecadores reciben lo que merecen. Los fariseos estaban en una empresa distinta, en la empresa del legalismo. Y aquí hay un choque de emociones que es tan fuerte que podrías sentirlo casi como cuando alguien entra a un aula y están todos como divirtiéndose en una especie de hora libre y viene alguien y con su uña en la pizarra así, ya de solo pensarlo nos da. La presencia del hermano mayor es esa uña en la pizarra. Él no está de acuerdo con nada de lo que estaba pasando ahí. El enojo del hermano mayor en la fiesta de gozo se nota, se hace notar. ¿Por qué? Él se hace notar. Porque la gente dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, vino el hermano mayor, pero ¿qué está pasando? Porque están discutiendo. El padre está celebrando, está feliz y de repente su hijo está enojado. El padre le hace entrar para participar y el hijo no quiere saber nada. Todo el mundo está hablando, ¿qué está pasando ahí? Versículo 28, entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, ¿ves? Mayor humillación. Pero él respondiendo, le dijo al padre, mira, y ahí tenemos su justicia propia, versículo 29, versículo 30, murmurando de su hermano, ¿cómo puede ser? Murmurando del padre, ¿cómo puede ser que hayas matado el becerro engordado? Y luego la explicación de la gracia, que él no entiende, versículo 32, dice, versículo 32, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. No entiende esa, es un idioma raro para él. La parábola termina en la incomprensible fiesta donde los fariseos no quieren estar. Para un fariseo esta fiesta no es una fiesta, es un escándalo en la inexplicable celebración de la salvación de los perdidos. Para un fariseo, para un escriba, no había nada que celebrar en que un publicano y un pecador esté sentado con Jesús y Jesús siendo el único puente de reconciliación con Dios. Eso para ellos tampoco es aceptable. En el gozo que ellos jamás podrían entender, no tenían ni idea de la gracia gozosa del perdón. El hermano mayor, como hemos mencionado, solo hace referencia a su conducta intachable y que el padre solo le explica acerca de lo que sucedió con el hijo menor. A él no le interesa. Está enojado y no quiere participar en esta fiesta. Déjenme terminar. Me encanta una nota del pastor John MacArthur en su libro Memoria de dos hijos, que ese título es porque su libro está basado en esta historia, la parábola del hijo pródigo, y su título le hace justicia porque no es una parábola de un hijo, es la parábola de dos hijos. Y el doctor John MacArthur nos dice cómo podría haber terminado esta historia. Les leo. Entonces el hijo mayor, cuando volvió del campo y se encontró con esta novedad, dice, entonces el hijo mayor cayó de rodillas ante el padre, diciéndole, me arrepiento por mi corazón insensible y sin amor, por mi servicio hipócrita y por mi orgullo y egoísmo, perdóname, Padre.
haz de mí un hijo verdadero y llévame adentro a la fiesta. Entonces el padre abrazó a su hijo primogénito, lo cubrió de besos, lo llevó al interior de la fiesta, lo sentó junto a su hermano en sillas de doble honor. Todos se regocijaron y de repente el nivel de alegría del festejo, ya asombroso, se duplicó. Ninguno de los presentes olvidará jamás esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque como hemos leído, tú eres un Dios perdonador, compasivo. Te gozas cuando un pecador se arrepiente y se sienta a la mesa con Jesús, que viene humildemente para pedir perdón, para buscar reconciliación y salvación. El mundo no celebra la gracia, Señor. Todos buscan recibir lo que se merecen cuando se habla de buenas obras, pero nadie quiere recibir lo que se merecen sus pecados, Señor. Todos hablan de justicia para otros cuando se trata de castigo, pero nadie reclama castigo por sus propios pecados. Señor, si hablamos de justicia, todos estaríamos perdidos, porque todos somos pecadores. Señor, gracias porque tienes misericordia para cualquier persona que regresa, que vuelve en sí, que se arrepiente, que toma conciencia de su maldad y que viene a Jesús. Y hay gozo en los cielos, hemos leído, Señor, y qué preciosa verdad. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente, cuando abraza el Evangelio. Y Señor, como iglesia quisiéramos dedicarnos a esto. Esta es nuestra prioridad, Señor, como iglesia. Vivir para experimentar este gozo alineados con el cielo, Señor. Tener esta actitud de compasión por los perdidos. Señor, ayúdanos a crecer en esta actitud. Guárdanos de ser fariseos, Señor, de murmurar. Ayúdanos, Señor, a amar a los perdidos, amar a los diferentes, amar, Señor, como tú amas, celebrar lo que tú celebras. Señor, ayúdanos, pero realmente ayúdanos a gozarnos cuando un pecador se arrepiente. Padre, si en esta mañana hay personas aquí que necesitan venir a Jesús, ya sea como el hermano menor o como debiera haber venido el hermano mayor. Ambos necesitaban tener una actitud diferente hacia el Padre. Así que, Señor, oramos por salvación en esta mañana. Si hay alguien así en este lugar, que tú tengas misericordia, Señor. Que traigas convicción de pecado para salvación en Cristo Jesús. Amén y amén.